Saludos. Vamos a resolver algunos problemas por medio de ecuaciones de primer grado. Generalmente en estos problemas debemos iniciar con el planteo y después la ecuación. Tiene dos oraciones. Generalmente la primera oración es para planteo. Entonces, dice, el dinero que tiene Marta excede en 2.300 al dinero que tiene Roberto. Entonces, aquí de acuerdo al problema, Roberto es el que tiene menos dinero. Entonces nos queda más sencillo hacer el planteo de la siguiente manera. Ponemos Roberto, ponemos Marta, donde Roberto va a ser X cantidad de dinero. Y como Marta excede, o sea, tiene más dinero que Roberto, Marta va a hacer lo mismo que Roberto, pero más 2.300. Ese es nuestro planteo. Si hubiéramos puesto que Marta es X, Roberto hubiera sido X menos 2.300. Es muy importante tener claro cómo hacemos el planteo. Después dice, si la cuarta parte del dinero que tiene Roberto, Roberto es X, la cuarta parte significa dividir entre 4. Equivale, eso significa igual, a la quinta parte del dinero que tiene Marta. O sea, Marta que es X más 2.300 y la quinta parte significa dividir entre 5. Como esta es una ecuación que nos quedó una fracción igual a otra fracción, la podemos resolver multiplicando en x. Entonces nos quedaría 5 multiplicado por la x, vean la flecha, nos queda entonces 5 por la x igual, y el 4 multiplica a x más 2.300. Finalmente, realizamos la multiplicación, nos va a quedar 5x igual, 4 por x nos da 4x, más 4 por 2.300 nos da 9.200. Y finalmente tenemos una ecuación donde tenemos variable a ambos lados, donde el 4x tenemos que eliminarlo. Recuerden que para eliminar en este caso el 4x, como él está positivo, lo restamos. Pero lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces el 4x se elimina y nos queda 5 menos 4, nos queda una x. Igual las 4x se eliminaron, 9.200. Entonces ya tenemos que x es 9.200, que eso era Roberto. Este es Roberto. Marta, ¿cuánto va a tener? Bueno, Marta excedía a lo mismo que Roberto, que es 9.200, más los 2.300. Eso nos da 9.200 más 2.300, nos da 11.500. Que esto es lo que tendría Marta. Siguiente problema. El siguiente problema dice, si tenemos dos números pares consecutivos, entonces tenemos número 1, número 2, son pares consecutivos. Recuerden, en problemas de números consecutivos, en este caso el primer número es x. Si fueran consecutivos, el siguiente número es x más 1. Pero cuando son pares o impares consecutivos, van de 2 en 2. Entonces el siguiente número par consecutivo sería el mismo número anterior más 2. Ahora dice el doble del mayor, que en este caso este sería el mayor. Entonces el doble del mayor, que es el doble del x más 2, equivale, o sea, es igual al triple, o sea, 3 veces el menor. Entonces 3 veces x. Ya tenemos la ecuación. Debemos resolver la multiplicación. Nos va a quedar 2 por x, nos da 2x, más 2 por el 2 nos da 4, igual 3x. Como tenemos variable a ambos lados, tenemos que eliminar una de ellas. Vamos a eliminar esta. Restamos 2x, pero lo que hago a un lado, lo hago del otro. Entonces el 2x se nos elimina y nos queda 4 igual, y 3x menos 2x nos da 1x. Entonces ya nos quedó que x es 4, que equivalía al número menor. El siguiente sería 4 más 2, 6. Por lo tanto, los números son 4 y 6. Siguiente problema. En el siguiente problema nos dice, la diferencia entre las edades de Sonia y Rubén es de 45 años. Entonces, esto es un problema muy importante
Porque nos están diciendo, vean que aquí dice que tomen en cuenta que Sonia es menor que Rubén. Entonces, aquí ponemos a Sonia, aquí ponemos a Rubén. Y vamos a suponer entonces que X es la cantidad de años que tiene Sonia. Dice que la diferencia entre las edades de Sonia y Rubén es de 15. La palabra diferencia se puede interpretar también como exceda o supera, simplemente que hay 15 años entre uno y el otro. Entonces, yo sé, esto se puede interpretar como que la resta entre Rubén y Sonia da 15. Eso es una manera de interpretarlo, pero también significa que Rubén va a tener los mismos años que tiene Sonia más 15 años, porque Sonia es menor. Entonces quiere decir que Roberto tiene 15 años más que Sonia. Vean que la palabra diferencia simplemente significa que uno tiene 15 más que el otro. Ahora dice que la suma de sus edades es 71. O sea que la edad de Sonia más la edad de Rubén nos da 71. Vean cómo se interpreta la palabra diferencia. Ahora bien, x más x nos da 2x más 15. Vean que lo primero que tenemos que hacer es simplificar. Aquí no es eliminar porque las x ambas están del lado izquierdo. Ahora sí, eliminamos el 15, restando 15 a ambos lados. Se nos elimina. Nos queda entonces 2x igual 71 menos 15 nos daría, recuerden que si no pueden hacerlo mental, usen la calculadora, nos da 56. Y finalmente, para eliminar ese 2, dividimos ambos lados. 56 dividido entre 2 nos da, si mal no me equivoco, 28. Entonces, eso quiere decir que Sonia, esto es Sonia, tiene 28 años. Pero entonces Rubén va a tener lo mismo que tiene Sonia, que son 28, más 15. Eso nos da una edad de 43 años. Y efectivamente 43 más 28 da 71, que es la edad de cada uno de ellos. Y la suma cumple con lo que dice el problema. Siguiente problema. Dice, sean dos números donde el mayor es 5 veces el menor. Entonces pongamos el planteo. Menor, mayor. El mayor es 5 veces el menor, o sea, pongamos que x es el menor. Y el mayor entonces sería 5 veces el menor. Ahora dice, y su diferencia es 40. Entonces, en este problema, podemos hacerlo de la siguiente manera. Dice que su diferencia, o sea, la diferencia entre el mayor menos el menor, va a dar 40. Y con eso tenemos la ecuación. 5x menos x, ambas están del lado izquierdo. Simplificamos. Eso es 4x porque esto es una x menos una x igual 40. Para eliminar el 4 dividimos entre 4 ambos lados. Se cancela. Y eso nos da que x es 10. Por lo tanto, el menor es 10 y el mayor es 5 veces 10, 50. Y ya tenemos el problema. Pero este problema particularmente lo podemos hacer también de otra manera. Tenemos, digamos, aquí el menor y aquí el mayor. Como el problema decía también que su diferencia es 40, podemos hacerlo para atrás. Como su diferencia es 40, podemos decir que el menor es x y el mayor es x más 40. Porque esa es su diferencia. Pero dice que el mayor, o sea, el mayor que es x más 40, es, o sea, es igual a 5 veces el menor, o sea, 5 veces x. También es otra manera de hacer el problema. No existe una única manera de resolver a veces un problema. Esta x, como queda de ambos lados diferentes, la restamos, se elimina, nos queda 40 igual y 5 menos 1 nos da 4x y nos quedó la misma ecuación anterior. Dividimos entre el 4 y nos queda 10 igual x. Nuevamente el menor es 10 y el mayor es 10 más 40 que nos da 50. Obtenemos las mismas soluciones. Vean que no existe una única manera de resolver en este caso un problema, porque recordemos, la palabra diferencia
también puede interpretarse como que uno tiene 40, en este caso, unidades más que el otro. Aquí eso sí que les demos claro que queda más cómodo poner que la x sea el menor para que sea más fácil de plantear la ecuación y hacer el planteo del problema. Siguiente ejercicio. Carlos y María hacen un ahorro juntos, ahorrando 410.000 cada uno. Entonces aquí tenemos a Carlos y aquí tenemos a María. Como esto es el total, problemas de totales podemos hacerlos así. Si Carlos es X cantidad de dinero, María en este caso va a ser los mismos 410.300 menos lo que ahorró Carlos, porque entre ambos tienen 410.300. Entonces, problemas de totales, si uno tiene X cantidad, el otro va a tener el total menos lo que tiene la primera persona. Ahora, dice que María ahorra más que Carlos, unos 25.000 colones. Entonces, ¿cómo se interpreta esa parte? Hay varias maneras de verlo. Por ejemplo, como dice que María ahorra más que Carlos, una forma es que entonces el dinero que ahorra María menos lo que tiene Carlos, eso tiene que darnos los 25.000, porque precisamente dice que María ahorra 25.000 más. Otra es que Carlos más 25.000 equivaldría a lo mismo de María. Hay varias maneras de establecer la ecuación, dependiendo como ustedes lo razonen. En este caso, considero que lo más sencillo sería tomar lo de María, esto es María, y le restamos lo de Carlos. Esa diferencia tiene que darnos los 25.000 colones, porque dice que María ahorra 25.000 más que Carlos. Entonces, de ahí la resta entre las dos tiene que dar 25.000. Como ambas x están del lado izquierdo, simplificamos. Menos 1 nos da 2x. Entonces nos queda menos 2x igual a los 25.000. Ahora sí, resolvemos la ecuación. Donde debemos eliminar el 410.000, lo que hacemos es restarlo. Pero lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro. Se elimina y entonces nos queda menos 2x igual a 25.000 menos 410.300 nos queda menos 385.300. Finalmente, para eliminar el 2, dividimos entre menos 2 a ambos lados, se cancela y nos queda que x es igual a esta cantidad, a menos 385.300 dividido entre 2 negativo, que nos da 192.650. Y vean que X era el dinero de Carlos. Entonces, esto es lo que equivale al dinero de Carlos. Marta, por defecto, serían los 410.300 menos lo que ahorró Carlos, que sería 217.650. Y ahí ya tenemos resuelto el problema. Esta es una forma de resolver el problema, pero existen otras formas alternativas. Por ejemplo, puede ser que ustedes hayan resuelto el problema de esta otra forma. Por ejemplo, dice que María ahorra más que Carlos unos 25.000. Entonces, aquí podemos también haber hecho el problema de esta manera, que creo que quedaría más fácil. Aquí tenemos a Carlos y aquí tenemos a María. Carlos sea X y María ahorra 25.000 más que Carlos, o sea, María ahorra lo mismo que Carlos más 25.000 colones. Eso es otra manera de hacer el planteo. Y dice que entre los dos ahorran 410.000, o sea que X más 25.000, o sea, lo de Carlos más los de Marta, entre los dos tienen que hacer 410.300. Y vean qué sencilla nos quedó la ecuación. X más X nos da una X, más una X da 2X. Ambas están del lado izquierdo. Más 25.000. Igual a los 410.300. Para eliminar los 25.000, lo que hacemos es restar menos 25.000
a ambos lados. Se cancela, nos queda 2x igual, y nuevamente nos queda los 410.300 menos los 25.000, nos queda los 385.300. Y nuevamente, para eliminar el 2, dividimos entre 2 a ambos lados, donde nos da nuevamente que Carlos va a tener los 192.650 y Marta va a tener lo mismo que Carlos más 25.000, que nos da 217.650. Vean que llegamos al mismo resultado planteando la ecuación de otra forma, empezando con la segunda oración. Los problemas no hay una única forma de resolverlos. Normalmente ustedes tienen que tratar de leerlo para encontrar la manera más cómoda para poder resolver el problema. Pero hay alternativas. Y el siguiente son problemas de trabajos, estos son muy generalizados. Dice, para llenar una piscina se abren 2 tubos, si cada uno por separado duran 3 y 5 horas, en llenar la piscina, ¿cuántas horas duran en total? Entonces generalmente estos problemas son exactamente iguales. Tubo 1, tubo 2. El primer tubo en una hora hace 1 sobre 3, un tercio. El segundo tubo hace 1 sobre 5 en una hora, un quinto del trabajo. Entonces lo que se hace es la suma entre las dos cantidades va a ser igual lo que hacen en una hora en el tiempo total, que van a durar los 2 tubos seguidos. Se hace la suma de fracciones, no hay que complicarse mucho. Resolvemos un tercio más la fracción un quinto. Eso nos da 8 sobre 15. Es igual a 1 entre el tiempo total. Y cuando se hace el proceso en cruz, básicamente el tiempo total va a ser exactamente igual a esta misma fracción, nada más que la invertimos. Entonces a 15 sobre 8. Simplemente el tiempo total es invertir esta fracción. Y eso nos da 15 dividido entre 8 en forma decimal, nos da 1,875 horas. Eso es el tiempo total. Si ustedes quieren más exactitud, sabemos que dura una hora y ponemos la parte decimal que es 0,875, y como sabemos que una hora tiene 60 minutos, lo multiplicamos por 60. Entonces, si resolvemos la operación 0,875 por 60, eso nos da 52,5. O sea que la respuesta es 1 hora y 52,5 minutos. Y así tenemos ya la respuesta de nuestro problema. Estos son ejemplos de problemas, no están en piedra. Vean que hay algunos problemas que podemos resolverlos de maneras diferentes. Es importante que ustedes analicen, dependiendo del problema, cuál es la manera que les queda a usted más cómodo para resolverlo. De hecho, casi todos los problemas hay más de una manera de resolverlos. Si ustedes empiezan con la segunda oración, generalmente ustedes toman primera oración para el planteo, segunda oración para la ecuación, pero perfectamente pueden empezar al revés. Segunda oración para el planteo y primera oración para la ecuación, dependiendo que quede más cómodo. ¿Ok? Pero eso es ya decisión de cada persona. Muchas gracias.